Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto en esta ocasión. ¿Usted conoce qué son los comprobantes fiscales y sus implicaciones y modificaciones en este 2017? Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y como les comentaba, estos comprobantes fiscales digitales en este 2017 han tenido cambios y es importante que recordemos. Contador, ingeniero, discúlpeme, ¿qué es un CFDI entonces? Es importante que definamos. Sí, es muy importante partir de ahí. ¿Qué es un CFDI? El CFDI es un comprobante fiscal digital por Internet, comúnmente conocido por todos nosotros como factura electrónica. Factura electrónica, en términos simples y sencillos. Sí, así es, la factura Muy bien. electrónica. ¿Cuántos tipos de comprobantes fiscales tenemos entonces ahora con estos y electrónicos? Sí, muy bien. Actualmente solamente tenemos 3 tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet. Es el de ingresos, el de egresos y el de traslado, por el momento. Vendrán más, que todavía no está definido cuántos serán, pero nos vamos a llevar por ahí algunas sorpresitas. Y tenemos como muy claro qué es el de ingresos, qué es el de egresos. ¿Nos podría clarificar un poquito el de traslado? El de traslado es el que utilizan la mayoría de las empresas que transportan mercancías y que sirve precisamente para que puedan ellos comprobar las mercancías que están trasladando entre un estado y otro. Lo utilizan mucho lo que son las empresas fleteras. Muy bien. Contadora y maestra, ¿todos los contribuyentes están obligados a emitir facturas electrónicas? Sí, ya a partir de 2014, a través de las obligaciones fiscales del contribuyente, todos están obligados a emitir sus comprobantes fiscales para poder amparar las operaciones que están realizando, ya sea ventas, gastos, compras, pues de cualquiera de las dos partes tienen que estar soportadas operaciones a través de un comprobante fiscal digital. Muy bien, este comprobante fiscal digital, ¿desde cuándo en realidad lo tenemos vigente? Bueno, el comprobante fiscal digital como tal, por Internet, como bien lo decía el ingeniero, está vigente a partir de 2014 como obligación a los contribuyentes. Pero bueno, este tiene un antecedente desde 2010-2011 que empezó la transición de comprobantes. Pensemos que en ejercicios anteriores pues contábamos con una factura en papel y ha venido esos cambios o modificaciones que ha hecho la autoridad, pues se fueron transformando, que papel se convirtió en comprobante fiscal que emitía el contribuyente por sus medios propios, que era la facilidad, pero ya utilizando medios electrónicos. Ya a partir de 2014 entra vía Internet. Eso quiere decir que el contribuyente debe contar con un programa que al generar su factura vía Internet pueda estar autorizada por un PAC a través del SAT, ¿no? Un PAC son los famosos proveedores de facturación electrónica. Así es. Proveedores autorizados. De certificación. Muy bien. ¿Cómo puedo estar seguro una persona que emite comprobantes o una persona que recibe comprobantes fiscales que es un comprobante que reúne los requisitos que señala la ley? Bueno, de primera instancia existen programas electrónicos que llevan el cumplimiento fiscal de ese comprobante fiscal. No olvidemos también que la autoridad nos da la facilidad de tener una plataforma electrónica donde yo como contribuyente puedo entrar a accesar a esa plataforma electrónica y emitir un comprobante fiscal. Si lo estoy emitiendo desde la página que nos da el portal gratuito del SAT, pues ya está cumpliendo dentro de los requisitos o parámetros que nos establece el Código Fiscal. Si estamos adquiriendo, porque la facilidad que nos da la autoridad también es arrendar o comprar un software que nos permita generar esa factura, bueno, también tendríamos que verificar que ese programa que estamos adquiriendo cumpla con los requisitos que establece el artículo 29A del Código Fiscal. Es decir, estos programas que nos ofrecen los proveedores tienen esas bondades, ¿no? Así es. Sí tiene esas bondades y además es importante realizar las validaciones de estos comprobantes FDI que el mismo SAT pone a nuestra disposición en sus páginas del SAT, en su portal del SAT, validar esos comprobantes para verificar la existencia del comprobante en los servidores del SAT, verificar también que la estructura del archivo, porque la factura electrónica la conocemos como factura electrónica, pero es un archivo que se conoce como XML, y ese archivo XML lleva una estructura, la cual también el SAT tiene
ligas de validación para verificar que ese archivo XML esté correctamente estructurado. Muy bien, entonces estos programas, la ventaja que encontramos es que podemos validarlo de manera masiva, ya no uno por uno. Sí, hay software especializado que te permite hacer la validación de manera masiva, o tú también puedes realizar esas mismas validaciones de manera manual, como le llamamos nosotros, utilizando esas ligas de validación que el SAT puso a la disposición de los contribuyentes. Muy bien, hablando de este año 2017, ¿qué cambios prevé el SAT para los comprobantes fiscales, contador? Okay. En la reforma que se publicó el 23 de diciembre de 2016, con la reforma para 2017 en materia de comprobantes fiscales digitales, pues se prevé ya la entrada de nuevos comprobantes. En este caso, bueno, el que tenemos ahorita en un periodo de transición es el comprobante de egresos con el complemento de nómina. Entonces, todos los patrones que estén realizando pagos a sus trabajadores tienen que emitir ya con las nuevas disposiciones de ejercicio 2017 esos comprobantes de nómina, pero tenemos, bueno, una transición que a partir ahorita del 1 de abril ya entra en vigor la nueva versión publicada por el SAT para efectos de dar cumplimiento a esas erogaciones por parte de los patrones hacia los trabajadores. ¿Cuáles son algunos detalles nuevos que encontramos en este comprobante de nómina? Okay. Los comprobantes de nóminas que entra ahorita en vigor a partir del 1 de abril, pero sin olvidar que debemos de retimbrar todos los recibos que se emitieron en enero, febrero y marzo. La facilidad que nos dio el SAT de poder cumplir a partir del 1 de abril es que se vuelva a retimbrar. Esto, como bien lo comentas, es con la finalidad de validar que realmente los RFCs que están recibiendo los trabajadores se encuentren inscritos ante el SAT, tengan ciertas validaciones en cuanto a sus cálculos aritméticos, como que no se estén utilizando signos negativos o se estén utilizando correctamente los conceptos de percepción, los conceptos de deducción, y adicional, bueno, también quitarle un poquito la carga al contador, o la carga más bien como obligación al contribuyente de presentar ciertas declaraciones informativas, porque el comprobante fiscal pues ya va a llevar ciertos elementos que requerían las declaraciones informativas. Es decir, en los comprobantes de nómina vamos a encontrar el dato de qué es grabado, qué concepto está grabado y qué concepto está exento. Sí, de hecho ya como tal el comprobante lo traía. Las adiciones son como es el subsidio que se le está pagando al trabajador o el subsidio que le corresponde al trabajador para efectos de ese ingreso. Ese elemento como tal de subsidio que le correspondió al trabajador solo se venía reflejando en la declaración informativa que se presenta cada año. Ahora ya en cada comprobante fiscal el trabajador va a saber qué subsidio se le pagó, qué subsidio le correspondió, y esto también, bueno, va a ser con la facilidad, como bien lo escuchábamos el día de hoy, en un reportaje que lanzó la autoridad una facilidad para el cumplimiento de obligaciones en materia de declaración anual para las personas asalariadas. Entonces es un beneficio más porque la autoridad ya va a tener conocimiento y entonces la autoridad puede determinarte ya tus impuestos y decirle al trabajador cuando llegue este periodo que es abril, decirle, pues de acuerdo a los comprobantes que se han emitido, tienes un saldo a favor y bueno, la autoridad te lo va a devolver de 3 a 5 días. Entonces es una ventaja porque ya no te vas a esperar a presentar esa información, bueno, valga la redundancia, informativa en la declaración anual, sino ya va a ir dentro del CFDI. Bueno, esta es una buena noticia para los asalariados que estaban obligados a hacerlo. Hay que checar muy bien quiénes sí, quiénes no, para no caer en cuestiones que después les acarreen algún problema, ¿no? También entiendo que hay cambios y sabemos que hay cambios en cuanto a la cancelación de los comprobantes. Es correcto, se ha presentado una problemática que muchas veces es por errores administrativos que se llega a cancelar un comprobante fiscal y obviamente perjudicando al receptor de ese comprobante. Entonces de ahí prevé la autoridad estos cambios a partir de julio de 2017, que la cancelación del comprobante fiscal ya no sea de manera automática por sistema, sino que sea a través de la autorización del receptor. De esa manera pues nos garantiza como receptores de esa información que no nos van a cancelar por error una factura. A otro particular se la vende. ¿Qué hay con los comprobantes fiscales si ya hoy por hoy no existe el papel? Ok, como bien lo comentábamos hace un momentito, todos los contribuyentes que cuentan con un RFC tienen la obligación de emitir un comprobante fiscal digital. Ahora, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que no tienen obligaciones fiscales? Bueno, recordemos que con todas estas reformas,
muchos contribuyentes pudiera ser que aun cuando no tienen obligaciones fiscales ya cuentan con un RFC. ¿Por qué? Porque a lo mejor sacaron una tarjeta de crédito y pues o solicitaron, no sé, hicieron alguna venta y les generaron un RFC sin obligaciones fiscales. Entonces te pudiera comentar, no sé, el criterio que se está adoptando en Puebla, que en materia de venta de automóviles de un particular, te puedo decir que cuando se hace la operación entre particulares, pues como desconocen esta obligación en materia de emitir comprobantes, pues se hace la operación. Cuando la persona que compró el vehículo llega a Finanzas a hacer su cambio de propietario, pues Finanzas le va a solicitar forzosamente un comprobante fiscal. Entonces él va a tener que recurrir a la persona que le compró ese vehículo para que le emita un comprobante. Como ese particular pues dice, yo no tengo RFC, no tengo operaciones fiscales, entonces el criterio que se está adoptando en Puebla es acudir ante un notario. El notario tiene la facultad también de generar un RFC sin obligaciones fiscales. En caso de no ir con un notario, se puede hacer directamente en la página del SAT o acudir a las administraciones que les correspondan y solicitar un RFC sin obligaciones fiscales. Eso es para que se pueda emitir correctamente ese comprobante fiscal y ampare esa compra del vehículo. Bueno, pues es importante que conozcamos esta cuestión y nos hablan de Puebla porque precisamente nuestros invitados nos acompañan de la ciudad de Puebla. Muchas gracias por ello. ¿Qué son los complementos a los comprobantes fiscales? Sí, los complementos a los comprobantes fiscales, todos los comprobantes fiscales traen una estructura propia, ¿sí?, que es información obligatoria. Después vienen los complementos, donde el SAT como autoridad solicita más información, ¿sí?, que también es obligatoria presentarla por medio de los complementos, y esta información debe de ir integrada en la estructura del XML, en otros nodos adicionales que les llamamos complementos. Es información adicional que el SAT requiere. Muy bien. Algunas empresas exigen a los emisores del comprobante que les pongan cuestiones adicionales. Por ejemplo, las aseguradoras muchas veces solicitan que se ponga el número de siniestro, o las constructoras que se ponga, no sé, tal vez el descuento que les piden por al millar, etcétera, etcétera. ¿Es correcto incluir esta información en los comprobantes fiscales? Sí, ahí también hay otro esquema que se conoce como adendas. Precisamente lo que me comentas son lo que el SAT maneja como adendas. Es información que no es fiscal, sin embargo, también está contemplado que se pueda incluir dentro de los FDIs, de tal manera que si una empresa, normalmente empresas muy grandes, te piden que emitas una factura conteniendo su adenda, deberemos de hacerlo. Se deberá emitir ese CFDI con complementos y además con adenda. El complemento trae información fiscal y la adenda trae información meramente mercantil, ¿sí? Información que a la larga le va a servir al contribuyente que la solicita mejorar sus procesos administrativos, sus procesos de control y de gestión de sus procesos administrativos. Muy bien, bueno, pues para los que tenían duda, no hay problema y es correcto hacerlo. Es correcto. Por último, maestra, ¿existen sanciones por emitir incorrectamente los comprobantes fiscales? Sí, como bien te comentaba, la reforma 2017 ya prevé sanciones que van, bueno, de 1 a 5 pesos en errores que existen en la emisión de un comprobante fiscal digital. Entonces, sí es importante, digo, la cantidad es muy pequeña, podríamos decir que es 1 peso, 5 pesos, pero ya si hacemos en volumen la facturación, pues sí puede repercutir en un ingreso que no tiene contemplado la empresa por cometer alguna infracción, algún error en la emisión de ese comprobante fiscal digital. Bien, ¿alguna cosa adicional que quieran comentar al respecto? Bueno, pues invitar a los contribuyentes que sí se acerquen a su contador y lo mismo a los contadores que se acerquen a su contribuyente a que conozcan todas estas nuevas modalidades para 2017, porque recordemos que a partir de julio de 2017 entran en vigor todas estas modificaciones, cambia el esquema de facturación, vienen nuevas validaciones por parte del SAT y pues debemos estar a la vanguardia también para poder elaborar nuestra operación. Y bueno, yo creo que es importante comentar para que todos tengamos presente cuáles son las versiones actuales aceptadas por la autoridad. En cuestión del comprobante fiscal digital del CFDI, la versión actual es la 3.2 y a partir, bueno, todavía no tenemos la fecha de julio, viene ya la versión 3.3, ¿sí?
Los complementos, cada complemento, dependiendo del tipo de complemento, trae una propia versión. En el caso del de nómina, que causa mucho revuelo, la versión anterior era la 1.1 y a partir de enero la 1.2. Muy bien, pues ya lo escuchó, ustedes que nos ven, es importante que tengamos en cuenta todas estas consideraciones que se plasmaron en esta ocasión. Le invitamos a que siga en contacto y observando estos programas de actualidad para todos ustedes. Nos puede buscar y seguir en la página del periódico Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com.mx, y también en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.